Hay momentos en los que la esperanza es lo único que le queda a una persona. Cuando las últimas monedas en el bolsillo y un boleto hacia lo desconocido representan la única oportunidad de encontrar un futuro que valga la pena vivir. Esta es la historia de uno de esos momentos. Ambientada en el invierno helado de 1876, cuando una joven sin nada más que esperanza abordó un tren rumbo al oeste para casarse con un desconocido al que jamás había visto. Es una historia sobre cómo la época más dura del año puede traer los milagros más cálidos, sobre cómo dos personas rotas encontraron plenitud en el otro, y sobre una Nochebuena en la que todo cambió. El nombre de la mujer era Sarah Mitchell, aunque para cuando esta historia llegue a su corazón, ella llevaría otro nombre y otra vida. El hombre se llamaba Daniel Crawford, un ranchero que había perdido tanto que había olvidado cómo sentir algo que no fuera vacío. Lo que pasó entre ellos en una pequeña cabaña en la frontera de Wyoming demostró que, a veces, los regalos más grandes no vienen envueltos en listones o papel, sino en valentía, bondad y la disposición de ver el verdadero valor de alguien cuando el resto del mundo ha decidido mirar hacia otro lado. Esta es su historia, un relato de cómo la esperanza y la bendición se encontraron en la noche más solitaria del año. Sarah Mitchell tenía 24 años cuando subió al tren en Filadelfia, llevando una sola maleta desgastada con todo lo que poseía en el mundo. Había sido costurera en la ciudad, trabajando 14 horas al día en una fábrica donde el aire estaba espeso por el polvo de tela, y la paga apenas alcanzaba para una habitación diminuta en una casa de huéspedes donde los ratones rascaban las paredes por las noches. Los padres de Sarah habían muerto de fiebre cuando ella tenía 17 años, dejándola sola, sin familia y sin más futuro que la pobreza que devoraba a tantas mujeres jóvenes de las ciudades abarrotadas del este. Durante 7 años, ella soportó esa vida. Sus manos se volvieron ásperas y marcadas por las agujas, sus ojos se cansaron por la débil luz de la fábrica, y su espíritu se fue aplastando bajo el peso de la desesperanza. Cuando una amiga le mostró un anuncio de una agencia matrimonial, Sarah lo observó durante 3 días antes de decidirse. El anuncio hablaba de hombres en la frontera buscando esposas, ofreciendo una oportunidad de una nueva vida en el oeste, donde la tierra era abundante y el futuro parecía posible. Era un riesgo, un salto aterrador hacia lo desconocido. Pero Sarah entendía que quedarse en Filadelfia significaba morir lentamente y prefería arriesgarse a vivir, aunque ese riesgo pudiera romperle el corazón. La agencia matrimonial la conectó con Daniel Crawford, un ranchero en el territorio de Wyoming cuya esposa había muerto en el parto 2 años antes, junto con el bebé que esperaba. Las cartas de Daniel eran breves y prácticas, describiendo su rancho y la necesidad de una esposa para manejar la casa. No había poesía en sus palabras, ni romance, solo declaraciones honestas sobre la dura vida en la frontera y el trabajo que eso implicaba. Sarah apreciaba la honestidad, aunque la asustara. Ella respondió describiendo sus habilidades como costurera, su disposición para trabajar duro y su esperanza de una vida mejor que la que dejaba atrás. Daniel envió dinero para el pasaje, y Sarah empacó sus cosas con manos que temblaban entre miedo y emoción. Dejó Filadelfia una mañana gris de diciembre, viendo cómo la ciudad desaparecía mientras el tren la llevaba hacia un futuro que no podía imaginar. El viaje tomó casi 2 semanas, con Sarah cambiando de tren varias veces y gastando sus últimas monedas en pan y queso para comer. Conforme el paisaje cambiaba de ciudades abarrotadas a llanuras interminables cubiertas de nieve, Sarah sintió que viajaba a otro mundo por completo. Dejando atrás todo lo familiar y entrando en una historia cuyo final no podía prever. El tren llegó al pequeño pueblo de Hollow Creek, Wyoming, el 23 de diciembre, y Sarah bajó al andén con su bolsa apretada entre sus manos heladas. El frío era como nada que hubiera sentido en Filadelfia, un viento cortante que atravesaba su abrigo delgado y le dolía hasta los huesos. Miró alrededor del andén casi vacío, buscando al hombre que debía recibirla, el desconocido que se convertiría en su esposo. Después de varios minutos de creciente pánico, una figura alta salió de la tienda general al otro lado de la calle y caminó hacia ella con pasos lentos y deliberados. Daniel Crawford era un hombre de poco más de 30 años, de cabello castaño y un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. No era guapo en el sentido tradicional, pero había algo firme y confiable en su manera de caminar.
Se detuvo a unos pasos de Sarah y la miró con unos ojos que parecían ver más allá de su exterior. Le preguntó si era Sarah Mitchell, y cuando ella asintió, él tomó su maleta sin decir palabra y señaló el carro que esperaba cerca. El silencio entre ellos era pesado mientras Daniel ayudaba a Sarah a subir y luego tomó asiento junto a ella. Chasqueó la lengua para poner en marcha a los caballos, y comenzaron el trayecto hacia su rancho, a 6 millas del pueblo, a través de un paisaje nevado tan hermoso como intimidante. Sarah intentó iniciar conversación varias veces, preguntándole sobre su rancho y la zona, pero Daniel respondía con frases cortas y distantes, como si hablar fuera un esfuerzo demasiado grande. La esperanza de Sarah empezó a resquebrajarse, preguntándose si había cometido un error al viajar tan lejos para casarse con un hombre que parecía hecho de piedra. Al llegar al rancho, Sarah vio una pequeña cabaña de troncos, resistente pero solitaria, en medio de una inmensidad blanca. Daniel la ayudó a bajar y llevó su maleta adentro, mostrándole las 2 habitaciones simples con la misma distancia emocional de siempre. Una sala principal con chimenea, mesa y sillas, y un dormitorio pequeño a un lado. Todo estaba limpio, pero vacío, como si la vida hubiera sido restregada fuera de lugar junto con la suciedad. Daniel le dijo que ella podía usar el dormitorio, y que él dormiría junto al fuego. Le explicó que el pastor del pueblo vendría al día siguiente, en Nochebuena, para realizar la ceremonia. Luego salió de nuevo para atender a sus animales, dejando a Sarah sola en la cabaña que ahora sería su hogar. Sarah se quedó en medio de la habitación fría con lágrimas en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No había hecho ese largo viaje para rendirse al primer obstáculo. Desempacó y revisó las provisiones en la cabaña: harina, sal, un poco de azúcar, frijoles secos y casi nada más. Era evidente que Daniel vivía como un hombre que había dejado de importarle todo excepto sobrevivir. Hizo un poco de fuego y preparó una sopa sencilla con frijoles y un poco de carne seca que encontró. Cuando Daniel regresó al anochecer, encontró la mesa lista y comida caliente, y su expresión mostró sorpresa, como si hubiera olvidado que una comida podía esperarlo al terminar el día. Cenaron en silencio, y después Daniel le agradeció en voz baja antes de acomodarse para dormir junto al fuego. Sarah se acostó en el dormitorio, despierta por horas escuchando el viento y preguntándose en qué se había convertido su vida. Al día siguiente, Nochebuena, Sarah despertó decidida. Si esa iba a ser su vida, la convertiría en algo digno, aunque tuviera que hacerlo sola. Encontró hilo, agujas y retazos viejos en un baúl, y pasó la mañana cosiendo mientras Daniel trabajaba afuera. Hizo pequeñas decoraciones con los retazos y las colgó cerca de la ventana, dando un toque de color a la cabaña austera. Usó la última harina y azúcar para hornear galletas sencillas. Cuando Daniel entró al mediodía, se detuvo al ver las decoraciones. Un destello de emoción cruzó su rostro antes de endurecerse de nuevo. No dijo nada, solo se lavó y se sentó para comer. El pastor llegó por la tarde, un hombre mayor de rostro amable que intentó dar calidez a la ceremonia, a pesar de la evidente distancia entre los novios. Sarah y Daniel dijeron sus votos mientras el sol del invierno se escondía, alargando la sombra sobre la nieve. La voz de Sarah fue firme aunque su corazón doliera, prometiendo su vida a un hombre que parecía no tener nada para ofrecer más que silencio. La voz de Daniel fue plana, haciendo lo necesario porque tener esposa era práctico, no porque lo deseara. El pastor los declaró marido y mujer, y Daniel le dio a Sarah un beso frío y breve, más una obligación que un gesto de cariño. Tras la partida del pastor, la cabaña volvió a quedarse en silencio. Sarah preparó una cena sencilla, comieron igual que siempre, y conforme la noche avanzó, Daniel se sentó frente al fuego mientras ella limpiaba. La soledad era tan intensa que parecía un peso físico. Mientras lavaba el último plato, Sarah escuchó un sonido que la hizo detenerse. Al principio fue suave, pero pronto lo reconoció. Daniel lloraba. No eran sollozos fuertes, sino lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras miraba las llamas, sus hombros temblando por la pena que había guardado demasiado tiempo. Sarah dejó el plato y caminó hacia el despacio, sin saber exactamente qué hacer, pero sin poder ignorar ese dolor tan humano. Se sentó en el suelo junto a su silla y esperó, dándole espacio,
pero ofreciéndole compañía. La voz de Daniel salió quebrada y áspera cuando empezó a hablar, como si las palabras se le escaparan de un dique roto. Le contó a Sarah sobre su esposa Mary, sobre cuánto la había amado y cómo su muerte había destruido algo esencial dentro de él. Le habló de cuando sostuvo a su hija nacida muerta entre sus manos y de cómo tuvo que enterrarlas a ambas en la colina detrás de la cabaña. Desde ese día, dijo, solo había seguido respirando por costumbre, sin sentir que realmente vivía. Confesó que había pedido una esposa por correspondencia porque sabía que necesitaba ayuda en el rancho, pero jamás pensó que volvería a sentir algo. Entonces Daniel se volvió hacia Sarah. La miró de verdad, por primera vez desde que ella había llegado, y su voz cambió. Le dijo que la había observado todo el día, que la había visto intentar darle vida a esa cabaña muerta con simples retazos de tela, y con esa determinación suya de hacer algo aunque no hubiera casi nada. Le dijo que había probado un poco de esperanza en esos sencillos panecillos que ella preparó con los pocos víveres que tenía. Que algo se le había aflojado en el pecho cuando vio aquellas pequeñas decoraciones en la ventana, como banderitas de valentía clavadas en medio del desierto de su dolor. Daniel le dijo a Sarah que ella había llegado a su rancho con nada más que una bolsa gastada y un montón de esperanza. Y que, de alguna manera, esa esperanza le había recordado que la vida todavía podía tener sentido, que la Nochebuena aún podía traer milagros, que su corazón, congelado por tanto tiempo, quizá aún era capaz de descongelarse. Le confesó que, cuando vio la fuerza y la dignidad con las que ella pronunció sus votos, aun cuando él no le había dado razón alguna para esperar un futuro feliz, dejó de ver un simple arreglo práctico y comenzó a ver una bendición que él no merecía. Las lágrimas de Sarah corrían mientras escuchaba a ese hombre roto encontrar el camino de regreso a sus propios sentimientos. Tomó la mano áspera y maltratada de Daniel entre las suyas y le dijo su propia verdad. Le confesó que había viajado al oeste con pura esperanza porque era lo único que le quedaba después de tantos años de pobreza y soledad en Filadelfia. Que entendía el dolor y la pérdida, que entendía lo que era seguir adelante cuando la vida se sentía vacía y sin sentido. Le dijo que no había venido esperando amor o romance, solamente una oportunidad de tener una vida que significara algo más que fábricas y un alma desgastada. Pero ahí, sentada en la Nochebuena dentro de una cabaña en Wyoming, sosteniendo la mano de un extraño que acababa de dejarla ver su corazón roto, Sarah se dio cuenta de que quizá podían construir algo real. No un cuento de hadas, no una novela romántica, sino algo honesto y verdadero, dos personas heridas ayudándose mutuamente a recordar lo que era estar vivos. Daniel apretó las manos de Sarah y le preguntó si estaría dispuesta a intentar darle una oportunidad, a dejarlo intentar ser un verdadero esposo y no solo un hombre de piedra cumpliendo obligaciones. Sarah asintió y sonrió entre lágrimas, diciéndole que sí, que ella también lo intentaría, y que podían ir construyendo algo juntos, paso a paso. Se quedaron junto al fuego por horas esa Nochebuena, hablando como Daniel no había hablado desde que Mary murió, y como Sarah no había hablado desde la muerte de sus padres. Compartieron historias, miedos y pequeñas esperanzas para el futuro. Cuando se acercó la medianoche y comenzó la Navidad, Daniel se puso de pie y ayudó a Sarah a levantarse. La abrazó bien, por primera vez, no con un beso frío y obligado, sino con un abrazo verdadero, lleno de gratitud, de posibilidad y de un inicio que ninguno de los dos esperaba encontrar. Le susurró al oído que ella no era un simple arreglo práctico ni una ayudante para el rancho, sino una bendición que había llegado justo cuando él más la necesitaba, y que pasaría el resto de su vida tratando de ser digno de la esperanza que ella traía consigo. Esa Navidad marcó el verdadero comienzo de la vida de Daniel y Sarah Crawford. Las semanas y meses que siguieron no siempre fueron fáciles. Ambos cargaban heridas que tardaban en sanar y una confianza que se tenía que construir con paciencia, día con día. Pero trabajaron lado a lado durante el brutal invierno de Wyoming y, con cada día, la cabaña se volvió menos una tumba y más un hogar. Las manos de Sarah estaban por todas partes, en las cortinas que cosió para las ventanas, en las colchas que hizo para la cama, en las comidas que devolvieron el sabor y el calor a la vida de Daniel. Y él comenzó a sonreír de nuevo. Primero apenas, con pequeños gestos, y luego con sonrisas completas que iluminaban su rostro cuando Sarah decía algo gracioso o cuando él regresaba del trabajo y la encontraba tarareando mientras cocinaba.
Plantaron un jardín juntos cuando llegó la primavera. Trabajaron la tierra, hablaron de sus sueños para el rancho, y tal vez, algún día, una familia, si Dios los bendecía con hijos. La soledad que antes llenaba esa cabaña como un aire frío fue desapareciendo, reemplazada por algo cálido, vivo y verdadero. Para cuando llegó la siguiente Navidad, el rancho Crawford era otro. La cabaña estaba llena de vida, con colores, decoraciones y el aroma de pan recién horneado. Daniel y Sarah se habían vuelto auténticos compañeros, trabajaban juntos, reían juntos y habían construido una vida que ninguno habría podido crear por sí solo. En la Nochebuena de ese segundo año, Daniel le entregó a Sarah una caja de madera que él mismo había tallado durante las largas noches de invierno, con sus iniciales en la tapa. Sarah le regaló una camisa que había cosido especialmente para él. Pero el verdadero regalo era la vida que habían construido, el amor que había nacido de la nada más que esperanza y la voluntad de verse de verdad. Se quedaron mirando la tierra nevada que un año antes parecía tan dura y solitaria, y que ahora se veía como hogar. Daniel le dijo a Sarah otra vez que ella era su bendición, su recordatorio de que la vida sigue y que la esperanza nunca es en vano. Sarah se recargó en el hombro fuerte de su esposo y supo que haber subido a ese tren con solo una bolsa gastada y esperanza en el corazón había sido la mejor decisión de su vida. Los años pasaron y el rancho prosperó gracias al trabajo conjunto de Daniel y Sarah. Tuvieron 3 hijos que crecieron sabiendo que su madre había sido lo suficientemente valiente como para cruzar el país sola, y su padre lo bastante fuerte como para dejar que el amor entrara de nuevo en un corazón roto. Cada Nochebuena escuchaban la historia de cómo sus padres se encontraron, de la esperanza, de las bendiciones, y de cómo los tiempos más duros pueden traer los comienzos más hermosos. Daniel jamás olvidó aquella primera y terrible Nochebuena cuando Sarah llegó, ni cómo estaba tan perdido en su dolor que casi pasaba por alto el milagro que tenía enfrente. Sarah tampoco olvidó el momento en que Daniel finalmente la miró y vio no a una esposa por correspondencia ni a una obligación, sino a una bendición digna de ser cuidada. Su historia se volvió leyenda local en Hollow Creek, la historia de la costurera de Filadelfia y el ranchero viudo que se encontraron cuando ambos estaban a punto de perder la fe en que la vida aún podía traer algo bueno. Ya de viejos, sentados juntos en el porche que Daniel había construido años atrás, a veces les preguntaban a Sarah si había tenido miedo de viajar tan lejos para casarse con un completo desconocido. Sarah sonreía, tomaba la mano gastada de Daniel y decía que sí, que había tenido miedo, pero que la esperanza era más fuerte que el miedo, y la esperanza la había llevado exactamente a donde tenía que estar. Decía que a veces lo más valiente que una persona puede hacer es seguir teniendo esperanza, aun cuando no hay razones lógicas para hacerlo, porque la esperanza es el hilo que nos conecta con nuestro futuro y con los demás. Daniel agregaba que las bendiciones muchas veces llegan en envolturas inesperadas, viéndose como algo sin importancia hasta que uno tiene la sabiduría de verlas bien. Y que lo más importante en la vida es aprender a reconocer esas bendiciones cuando llegan, en vez de dejarlas pasar mientras buscamos algo que se vea más impresionante. Y así, la historia de Sarah y Daniel Crawford sigue viva, recordándonos que los milagros de Navidad sí existen, pero suelen llegar envueltos en valentía y esperanza, no en moños brillantes. Enseña que ser una bendición para alguien más muchas veces es simplemente presentarse con lo poco que uno tiene, aunque lo único que se tenga sea esperanza y ganas de intentarlo. Demuestra que las noches más oscuras pueden llevar a las mañanas más luminosas, que los corazones rotos pueden sanar con paciencia y bondad, y que 2 personas que empiezan con nada más que esperanza pueden construir algo hermoso juntas. Sarah llegó como una esposa por correspondencia con una bolsa gastada y esperanza en el corazón. Y en aquella Nochebuena, Daniel la miró y vio la bendición que le salvaría la vida y le devolvería las ganas de vivir. Su historia sigue recordándonos que la esperanza nunca se desperdicia, que las bendiciones no son accidentes, y que los mejores regalos que podemos darnos unos a otros son vernos de verdad, amarnos con honestidad y elegir la esperanza incluso cuando la oscuridad parece interminable.